Era una noche oscura y tormentosa. El viento aullaba con una fuerza impresionante, mientras las lluvias caían como si el cielo se estuviera desbordando. Cada gota parecía una flecha que golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, y el ruido del viento hacía que todo el vecindario temblara. Las casas crujían, los árboles se inclinaban, y parecía que la tormenta no iba a cesar nunca. Una madre, temerosa por la seguridad de sus hijos, se encontraba en su hogar, mirando por la ventana con el corazón palpitante. La angustia la embargaba, pero al mismo tiempo sabía que había algo más grande que la furia de la naturaleza, algo que siempre había sido su refugio en momentos de desesperación en su fe. A medida que el viento azotaba con mayor fuerza, la madre empezó a sentir una necesidad profunda de acudir a lo único que podía calmar su corazón, la oración. En un acto de rendición total, cerró los ojos, levantó sus manos hacia el cielo y clamó a Dios con toda su alma. Señor, te pido que protejas a mis hijos, a mi familia y a nuestro hogar. No sé cómo enfrentaremos esto, pero sé que tú eres más grande que cualquier tormenta. Señor, confío en ti y confío en tu poder para calmar este viento, para protegernos de todo mal. Confío en tu amor, que nunca nos abandona. Por favor, pon tu mano protectora sobre nosotros. Susurraba entre lágrimas, sintiendo como el peso de su angustia se desbordaba al mismo tiempo que sus palabras se unían a su fe. Los minutos pasaban, pero parecía que la tormenta no cesaba. Sin embargo, la madre mantenía una paz inexplicable en su corazón. No era que la tormenta se hubiera calmado de inmediato, pero en su interior sentía una fuerza nueva, una certeza profunda de que algo estaba sucediendo. El viento seguía rugiendo, las ramas se movían violentamente, y las nubes cubrían el cielo como una manta oscura. Pero, a pesar de todo, ella sentía que algo había cambiado. Cada palabra que había pronunciado en su oración parecía haber alcanzado los cielos. Y aunque no podía ver a Dios, sentía su presencia en ese instante. En su mente, recordó tantas veces que, cuando había enfrentado dificultades en el pasado, su fe siempre había sido el ancla que la había sostenido. Esa misma fe era la que ahora la mantenía firme, a pesar de la tormenta que rugía fuera de su casa. Recordó momentos difíciles de su vida, momentos en los que parecía que todo se derrumbaba, pero su fe había sido el puente que la había guiado. Ahora, en medio de este huracán, esa misma fe se convertía en la luz que iluminaba su camino, que la mantenía serena en medio de la tempestad. No era una fe fácil ni superficial, sino una fe forjada en las pruebas luchas. La madre, con los ojos cerrados, sentía que su corazón latía más fuerte. El viento que golpeaba las paredes de la casa no lograba penetrar su alma. Había algo más fuerte que el sonido del viento, algo más poderoso que el estruendo de la tormenta, la paz de Dios. Aunque la tormenta exterior no se detenía, ella estaba siendo envuelta en una paz profunda que solo podía venir de un Dios que todo lo ve y todo lo puede. Esa paz era como una manta cálida que la abrazaba, la llenaba de consuelo y le aseguraba que todo estaría bien, sin importar lo que sucediera. Los niños, que se habían refugiado en el mismo cuarto, observaban a su madre con asombro. Habían oído muchas veces hablar de la fe de su madre, de cómo confiaba en Dios, pero nunca habían sido testigos de un momento tan intenso como ese. Veían cómo ella, en medio de la tormenta, se mantenía firme en su creencia. Para ellos, ese momento se convertiría en un testimonio vivo de lo que significa confiar en Dios en tiempos de angustia. Observaban a su madre con ojos curiosos y llenos de admiración. Aunque también sentían miedo por lo que ocurría afuera, algo dentro de ellos les decía que todo estaría bien. La presencia de su madre, orando y confiando en Dios, les brindaba una seguridad inexplicable. En ese momento, la madre también sentía la necesidad de alentar a sus hijos. No tengan miedo, mis amores, les dijo con una voz calmada pero llena de convicción. Dios está con nosotros. Él nunca nos abandona, ni siquiera en los momentos más oscuros. Confíen en Él como yo confío. Él tiene el poder para calmar esta tormenta y para protegernos. Los niños, al escuchar sus palabras, sintieron como el miedo comenzaba a desvanecerse. No era solo la seguridad que su madre les ofrecía, sino la certeza de que había algo mucho más grande que ellos, algo que los cuidaba, los guiaba y los protegía. Y justo en ese momento, algo extraordinario sucedió. El viento que antes rugía con furia empezó a amainar. Poco a poco, la intensidad del viento disminuyó. La tormenta, que parecía imparable, comenzó a perder fuerza, como si algo sobrenatural hubiera intervenido. En un instante, el viento cesó casi por completo. La lluvia que azotaba la ventana se convirtió en una suave llovizna. La oscuridad del cielo comenzó a dispersarse y, aunque aún quedaba una ligera nubosidad, la amenaza de la tormenta había pasado. La madre, con el corazón lleno de asombro, miró por la ventana. No podía creer lo que veía. La tormenta que había amenazado con destruir todo a su paso, ahora había desaparecido. En su corazón
Sintió una gratitud inmensa hacia Dios, una gratitud por su intervención divina, por su protección. Sabía que la oración que había hecho esa noche había sido escuchada y respondida. La paz que había sentido en su corazón ahora se reflejaba en el exterior, en el cielo despejado y en el silencio que seguía la tormenta. El milagro no solo fue la calma que vino después de la tormenta, sino la transformación interna que ocurrió en ella y en sus hijos. Todos habían experimentado el poder de la fe de una manera tangible. Aunque la tormenta había sido un desafío físico y emocional, también había sido una lección profunda sobre la fidelidad de Dios. La madre comprendió que aunque las tormentas de la vida puedan ser intensas, hay algo más grande que ellas en la protección divina, el amor inmenso de un Dios, que siempre está dispuesto a calmar nuestras tempestades y a guiarnos con su paz. A partir de esa noche, la madre y sus hijos nunca volvieron a ver las tormentas de la misma manera. Sabían que, cuando clamaban a Dios con fe, Él respondería. Sabían que no importaba cuán fuerte fuera el viento, cuán oscura fuera la noche, porque Dios siempre estaría con ellos, protegiéndolos y guiándolos a través de cualquier adversidad. Mientras el viento azotaba la casa con más fuerza, la madre se encontraba de pie junto a la ventana, mirando cómo los árboles se doblaban bajo la presión de la tormenta. Los truenos resonaban como un rugido aterrador, y el sonido del agua chocando contra el cristal parecía golpear su corazón con cada segundo que pasaba. Las ráfagas de viento parecían querer arrancar los techos de las casas cercanas, y cada vez que un rayo iluminaba el cielo, la oscuridad parecía hacerse aún más densa. La furia del huracán estaba sobre la ciudad, y la madre sentía como si todo lo que conocía estuviera a punto de desaparecer bajo esa furia desmedida. La angustia comenzó a invadirla, pero rápidamente la madre recordó la enseñanza que había recibido desde pequeña en momentos de tormenta. No solo el viento puede destruir, también lo puede hacer el miedo. Sabía que el miedo era el enemigo más peligroso en esos momentos, porque podía robar la paz y la fe. Entonces decidió enfocarse en lo que ella sabía que podía hacer en situaciones como esta: en orar. Sabía que la oración era más que palabras, era una conexión profunda con Dios. Y esa conexión traía consigo una paz que sobrepasaba cualquier dificultad. Señor, en este momento de angustia, te pido con todo mi corazón que protejas a mi familia, comenzó a decir con voz temblorosa, pero llena de fe. A pesar del miedo que sentía, había algo más fuerte en su interior que la impulsaba a seguir adelante, en la certeza de que Dios estaba con ella, que no estaba sola, que aunque el viento soplara fuerte y el mundo pareciera desmoronarse a su alrededor, Dios no la dejaría caer. Sé que tú eres más grande que cualquier tormenta. Te confío a mis hijos, mi hogar, mi vida. En tus manos estoy, Señor, y en tus manos permaneceré sin importar la intensidad de este huracán. Confío en ti, Señor. Te entrego mi miedo y te pido que calmes este viento. Cada palabra que salía de su boca parecía llenar el aire con una energía distinta, algo que no podía describir, pero que podía sentir profundamente. A pesar de que el viento seguía rugiendo y la tormenta parecía no dar tregua, una sensación de calma comenzó a invadir su ser. La madre no sabía explicar cómo sucedió, pero se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. La paz que sentía no era una paz superficial, sino una paz profunda, una paz que solo Dios podía ofrecer. Aunque los elementos naturales seguían siendo un desafío, su corazón estaba siendo envuelto por la tranquilidad que provenía de la certeza de que Dios estaba controlando la situación. En ese momento, la madre miró a sus hijos, que se encontraban acurrucados en el sofá, con los ojos llenos de miedo. Era el miedo que todos compartían en ese momento, el miedo que se apodera del corazón cuando la naturaleza muestra su lado más violento y destructivo. Pero ella sabía que, aunque el miedo era natural, no podía dejar que ese miedo los dominara. Sus hijos dependían de ella, y su fe debía ser lo suficientemente fuerte para transmitirles esperanza en medio de la tormenta. Se acercó a ellos con pasos firmes, aunque en su interior sentía un nudo en el estómago. Mis amores, no tengan miedo, les dijo con voz suave, pero cargada de una fe inquebrantable. Dios está con nosotros, y Él nos va a proteger. Nosotros somos sus hijos, y Él nunca nos abandona, aunque la tormenta sea fuerte. Recuerden, el miedo puede hacernos sentir pequeños, pero nuestra fe es más grande que cualquier huracán. Sus hijos la miraron con una mezcla de incertidumbre y esperanza, como si aún estuvieran buscando la seguridad que ella les ofrecía. Pero lo que la madre sentía era más que palabras. En su corazón había una convicción de que Dios estaba allí, que su presencia estaba envolviendo su hogar, protegiéndolos de cualquier daño. Esa convicción no era algo que pudiera explicar racionalmente, pero era algo que sabía con certeza. Mientras hablaba, el viento aumentaba su intensidad, y los árboles fuera de la casa se sacudían con violencia. Pero aunque el caos reinaba en el exterior, la madre sentía una paz inquebrantable en su interior. Podía escuchar el viento, los truenos, la tormenta, pero no podía dejar que esos ruidos le robaran la calma que estaba experimentando. Padre,
te agradezco por la paz que has puesto en mi corazón. Te doy gracias por cuidar a mis hijos, por proteger este hogar. Sé que aunque no lo vea, tú estás trabajando en nuestro favor. Te entrego cada uno de mis temores, mis preocupaciones, y confío en tu voluntad. Continuó orando, esta vez con más intensidad. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si estuviera en una conversación íntima con Dios, como si él estuviera sentado junto a ella, abrazándola, dándole fortaleza. La madre no sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó a orar, pero lo que sí sabía era que su miedo había disminuido considerablemente. En lugar de sentir pánico, sentía una seguridad profunda, como si algo invisible estuviera protegiéndola. Esta paz no provenía de una negación de la tormenta, sino de la certeza de que, incluso en medio del caos, había una protección superior que los abrigaba. En su mente, las palabras de Jesús resonaron a: no temáis, porque yo estoy con vosotros. Esa promesa se convirtió en su refugio, en su escudo, en la fortaleza que la mantenía firme. Miró nuevamente a sus hijos, que ya no parecían tan asustados como antes. Aunque el viento continuaba rugiendo, sus rostros reflejaban una calma que solo podía venir de un acto de fe. La madre sabía que en ese momento no solo estaba orando por su propia protección, sino también por la de ellos. Estaba transmitiendo a sus hijos la lección más importante que había aprendido en la vida. La fe en Dios es la mayor protección que se puede tener. No importa cuán grande sea la tormenta, la fe puede mover montañas y calmar los vientos más furiosos. El tiempo siguió pasando, y el viento no cesaba, pero la madre sentía como el miedo seguía disipándose en su corazón. La oración, el acto de rendirse en manos de Dios, le había dado un sentido de paz que nada en este mundo podía robarle. Ya no era una paz superficial que dependiera de la calma externa, sino una paz profunda, una paz que solo se puede encontrar en Dios. En ese momento, la madre comprendió que la verdadera paz no era la ausencia de tormentas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Y mientras el huracán seguía rugiendo fuera, ella estaba envuelta en una paz que la protegía, que la fortalecía. La madre miró al cielo, agradecida, mientras el sonido del viento comenzaba a disminuir, y una profunda sensación de gratitud la inundó. Sabía que aunque la tormenta no había desaparecido por completo, su fe había hecho que el miedo se desvaneciera. Con Dios a su lado, sabía que nada podría derribarla. Sabía que, en cualquier tormenta, ya fuera física o emocional, siempre habría un refugio en su presencia. Y así, mientras la lluvia comenzaba a calmarse y el viento ya no rugía tan fuerte, la madre entendió que lo más grande que podía hacer por su familia era mantener viva la fe, porque esa fe era la que los iba a proteger siempre, sin importar la fuerza de la tormenta. Algo asombroso comenzó a suceder mientras la madre oraba con todo su corazón. A pesar de que el viento seguía azotando la casa con gran furia, algo en el aire comenzó a cambiar. La fuerza del huracán parecía haber perdido intensidad, en la misma medida en que la madre intensificaba su clamor a Dios. El viento que antes parecía arrastrar todo a su paso se había suavizado. Al principio, pensó que era una ilusión, tal vez un pequeño respiro antes de que la tormenta continuara, pero la calma persistió. Miró por la ventana, y en lugar de ver los árboles doblándose con la fuerza de las ráfagas, observó cómo se mantenían firmes, como si una barrera invisible los estuviera sosteniendo. Se preguntó si la tormenta había comenzado a calmarse por sí sola, si el viento había perdido su furia por casualidad, pero algo en su corazón le decía que no se trataba de un simple capricho de la naturaleza. A medida que se centraba en su oración, sintió que una fuerza inexplicable la rodeaba. Era como si una mano invisible hubiera puesto un muro de protección sobre su hogar. El viento seguía soplando con furia fuera de su casa, pero parecía que la tormenta no podía tocar su morada, como si un poder superior hubiera establecido una frontera, un límite para su furia. Esto no era algo que pudiera ver con los ojos, pero lo sentía profundamente en su corazón. La protección que estaba experimentando no podía ser atribuida a la casualidad, era un milagro. Y su fe estaba siendo recompensada de una manera tan tangible que no podía evitar sentirse abrumada. El sonido de la tormenta fuera de la casa comenzó a desvanecerse, como si una capa de silencio se estuviera extendiendo sobre su hogar. Los truenos que retumbaban en el cielo ya no causaban tanto miedo, y las ráfagas de viento que anteriormente parecían querer destruir todo a su paso, se hicieron cada vez más suaves. La madre, que antes sentía una ansiedad profunda por la seguridad de sus hijos, comenzó a sentir una paz inexplicable. Alguien la estaba protegiendo. Sabía que esa protección venía de Dios, que Él había escuchado su clamor y había respondido. Era como si, en medio del caos, el Señor hubiera extendido su mano sobre su hogar, apartando la tormenta de su casa, haciendo que el viento ya no fuera una amenaza. Mientras observaba cómo la tormenta se calmaba alrededor de su hogar, la madre recordó otras ocasiones en su vida, cuando había sentido la protección divina de una manera similar. Había enfrentado momentos de gran dificultad,
situaciones en las que el miedo y la incertidumbre la habían desbordado. Pero cada vez que acudía a Dios en oración, Él estaba ahí, brindándole la fortaleza que necesitaba. Este momento no era diferente. El mismo Dios que había calado en su corazón en tiempos de desesperación y angustia, estaba actuando ahora, en medio de este huracán. No era la primera vez que experimentaba su intervención, pero cada vez que lo hacía, el amor y la fidelidad de Dios se sentían más reales y cercanos. Mientras la madre seguía orando no solo por su propia protección, sino por la de su familia, por sus hijos, por todos los seres queridos que tenía, su fe se fortalecía aún más. Sabía que Dios no solo había protegido su hogar, sino que estaba actuando en cada rincón de su vida. Recordó que la fe no era algo estático, era algo que debía mantenerse viva, activa, a pesar de las adversidades. En ese momento, no podía dudar de que su fe había sido escuchada. A lo largo de su vida, había aprendido que no se trata solo de orar cuando todo está bien, sino de mantener esa fe incluso cuando las circunstancias parecen ser abrumadoras. Y ahora, en medio de este huracán, estaba viviendo esa lección de manera práctica. Mientras las ráfagas de viento seguían disminuyendo, ella experimentó algo mucho más profundo que solo la calma en el clima. Había una calma interna, una serenidad que no se podía comparar con la paz momentánea que da el fin de una tormenta física. Era la paz que solo viene de saber que uno está en las manos de un Dios protector. Un Dios que nunca abandona, que escucha los clamores de su pueblo y responde con poder y misericordia. La madre sabía que, aunque el viento pudiera volver a arremeter con fuerza, esa paz no se desvanecería. Su fe, su confianza en Dios, era la verdadera protección, el escudo que le había permitido superar el miedo, el pánico y la angustia. El viento comenzó a calmarse por completo, y la lluvia se convirtió en una ligera llovizna. La noche que antes estaba llena de terror y desesperación, ahora estaba envuelta en una tranquilidad que parecía irreal. Los truenos ya no retumbaban en el cielo, y las nubes oscuras comenzaban a dispersarse lentamente. La madre no pudo evitar mirar al cielo, agradecida por la calma que había descendido sobre su hogar, pero también sorprendida por lo rápido que había ocurrido. La tormenta había pasado, pero la sensación de seguridad y protección que experimentaba permanecía en su corazón. Sabía que Dios había hecho algo extraordinario en ese momento, que había intervenido de manera milagrosa para protegerlos. Los niños, que al principio se habían mostrado asustados y preocupados, comenzaron a relajarse. Ya no sentían el miedo que había invadido sus corazones momentos antes. La madre los miró, y en sus ojos vio una mezcla de asombro y gratitud. Sus hijos ahora comprendían algo que tal vez no podían explicar, pero que sentían en sus corazones el poder de la fe, la seguridad que se encuentra en la confianza absoluta en Dios en ese momento. La madre supo que no solo había sido protegida a sí misma, sino que también había dado a sus hijos el regalo más precioso de todos, a la experiencia de la fe vivida en carne y hueso, el testimonio de que cuando clamamos a Dios con fe, Él responde. El milagro no fue solo que la tormenta se calmara, sino que su fe, su confianza, se vio materializada de una manera tan clara que sus hijos no podrían olvidarlo nunca. Ahora sabían que Dios no es solo un concepto abstracto, Él es real, presente y protector. La madre, mirando a sus hijos, sonrió, sabiendo que, aunque la tormenta física había cesado, la lección que habían aprendido esa noche los acompañaría toda su vida. La casa que antes parecía estar a punto de ser arrasada por la tormenta, ahora estaba en completa calma. Pero la madre sabía que esa calma era solo una manifestación externa de algo mucho más profundo que había ocurrido. En su interior, había experimentado una transformación, un fortalecimiento de su fe que nunca olvidaría. Sabía que la próxima vez que enfrentara una tormenta, ya fuera física, emocional o espiritual, podría recurrir a la misma fe y confianza en Dios, sabiendo que Él estaba siempre con ella. Miró nuevamente por la ventana y esta vez no veía más árboles sacudidos por el viento ni cielos oscuros y amenazantes. Veía un paisaje tranquilo, sereno, como si la paz de Dios hubiera invadido no solo su hogar, sino también su entorno. Agradecida, susurró: «Gracias, Señor, por tu protección, por tu amor, por tu fidelidad». Y mientras miraba a sus hijos dormir tranquilos, con el corazón lleno de gratitud, supo que, aunque las tormentas de la vida seguirían llegando, siempre habría un refugio en la fe, una protección que solo Dios puede brindar. La madre seguía observando el cielo a través de la ventana, ahora despejada de las nubes oscuras que habían cubierto todo el paisaje durante horas. El viento, que antes azotaba con furia, ya no era más que una brisa suave, casi imperceptible, que acariciaba las hojas de los árboles, que se mantenían firmes y tranquilos. El rugido del huracán, que había sido tan aterrador, ahora todo estaba en calma. La tormenta había desaparecido, pero algo mucho más profundo permanecía en su corazón, en una paz inquebrantable, una sensación de que, aunque las circunstancias externas puedan ser caóticas dentro de ella,
Había encontrado un refugio seguro, una certeza de que no estaba sola. A medida que la madre se alejaba de la ventana y se acercaba al sofá donde sus hijos descansaban, una oleada de gratitud la invadió. Miró sus rostros, que antes estaban llenos de miedo y preocupación, y ahora se veían tranquilos, relajados, como si la calma del ambiente hubiera penetrado también en sus corazones. La madre no sabía cómo expresar todo lo que sentía, pero sabía que este momento sería uno que sus hijos recordarían por el resto de sus vidas. La paz que ahora experimentaban no solo era el resultado de que la tormenta hubiera pasado, sino de la fe que su madre les había mostrado. Esa noche, de cómo ella se había mantenido firme, a pesar del miedo, de cómo había confiado en Dios para calmar el viento y protegerlos. Gracias, Señor, por darnos la paz que necesitamos, murmuró la madre mientras miraba a sus hijos. En ese momento, algo muy profundo sucedió en su corazón. Anse dio cuenta de que no solo había sido protegida físicamente, sino que algo mucho más valioso había sucedido. Había experimentado una paz sobrenatural, una paz que no se puede conseguir con nada del mundo. Esa paz no dependía de las circunstancias externas. No importaba cuánto rugiera el viento o cuán oscura fuera la noche. Lo que realmente importaba era la paz interna que le daba la certeza de que Dios siempre está presente. Siempre escucha las oraciones de sus hijos y siempre está dispuesto a darles su protección. Ella sabía que esa paz, que parecía llenar cada rincón de su ser, era el regalo más precioso que podía recibir. Las tormentas de la vida, aunque inevitables, no podían robarle la paz que solo Dios puede ofrecer. Había comprendido que no importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre hay un refugio en la fe, una protección en la confianza en Dios. En la paz que experimentaba en ese momento era la misma paz que podía experimentar todos los días, independientemente de lo que sucediera a su alrededor. La verdadera paz no viene de la ausencia de dificultades, sino de saber que Dios está con nosotros, que Él es más grande que cualquier desafío y que su amor nunca falla. Miró a sus hijos, que ya se habían quedado dormidos. Sus rostros tranquilos reflejaban la paz que había invadido el hogar, como si la protección divina se hubiera extendido más allá de la tormenta física. La madre sonrió, agradecida por lo que estaba experimentando, por el regalo de la fe y la protección que Dios les había otorgado. Sabía que, aunque la tormenta había sido aterradora, había dejado una lección mucho más grande en sus corazones. Era una lección que no solo era para ella, sino para sus hijos también. La lección de que Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros, y que cuando acudimos a Él con fe, Él nos escucha y nos protege. El silencio que reinaba en la casa ahora era reconfortante. La madre, al observar el rostro tranquilo de sus hijos, sintió que todo lo que había hecho esa noche había valido la pena. La fe que había depositado en Dios no solo había cambiado su perspectiva, sino que también había transformado la atmósfera en su hogar. La tormenta había sido un recordatorio de que, aunque el caos nos rodee, siempre podemos encontrar la paz en la presencia de Dios. Ella entendió que esa paz no solo era para el momento de la tormenta, sino que podía ser una paz constante en su vida si mantenía su fe firmemente arraigada en Dios. Recordó cómo, en otras ocasiones de su vida, había experimentado situaciones difíciles, momentos en los que la ansiedad y el miedo amenazaban con tomar el control. Había habido épocas en las que sentía que la vida la arrastraba, momentos de gran dolor y pérdida. Pero en todos esos momentos, Dios siempre había sido su refugio. Aunque no siempre entendiera por qué pasaban ciertas cosas, ella sabía que Dios tenía un plan para ella, que Él la guiaba incluso en medio de las tormentas de la vida. Y esa noche, mientras miraba el rostro sereno de sus hijos, comprendió más profundamente que nunca que el propósito de Dios en sus vidas era mucho mayor de lo que ella podía ver en ese momento. A medida que el tiempo pasaba, la madre se sentó en el sillón junto a sus hijos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por una profunda gratitud. Miró al cielo, que ahora estaba despejado, y agradeció a Dios por la protección que les había brindado, por la paz que habían recibido y por la lección que, sin saberlo, había estado enseñando a sus hijos. La fe que les había transmitido esa noche no era solo algo que podrían recordar en el futuro, sino algo que ahora llevaba una raíz profunda en sus corazones. Ella sabía que las tormentas no siempre serían tan dramáticas o tan visibles como la que habían experimentado esa noche. La vida seguiría trayendo desafíos, problemas y dificultades, pero lo que había aprendido en esa experiencia era que nunca más tendría miedo. Su fe en Dios, la fe que la había sostenido esa noche, sería el ancla que la mantendría firme en los momentos de incertidumbre. Sabía que nada podría quitarle la paz que tenía en su corazón, porque esa paz provenía de algo mucho más grande que cualquier circunstancia externa. La noche, que había comenzado con una tormenta de miedo y ansiedad, ahora era tranquila,
serena, llena de la paz que solo puede venir de Dios. Mientras observaba a sus hijos dormir, la madre comprendió que el milagro de esa noche no solo había sido la calma física de la tormenta, sino la transformación interna que había ocurrido en su corazón y en el de sus hijos. La fe no solo los había protegido, sino que les había enseñado una lección valiosa sobre la presencia constante de Dios, sobre su protección y sobre la paz que solo Él puede dar. Finalmente, al mirar al cielo estrellado, la madre susurró: gracias, Señor, por la protección que nos has dado, por la paz que has puesto en nuestros corazones. Gracias por estar siempre con nosotros, por ser nuestro refugio en tiempos de tormenta. Te confío mi vida, mi familia, mi futuro, sabiendo que, mientras estemos en tus manos, nada nos podrá hacer daño. Y con ese pensamiento, se acomodó junto a sus hijos, profundamente agradecida y tranquila, sabiendo que, sin importar lo que viniera después, nada podría robarles la paz que solo Dios puede dar. El viento ya no rugía, la lluvia había cesado y, aunque la noche aún seguía siendo oscura, el ambiente parecía haber cambiado por completo. El aire se sentía más fresco, y la atmósfera, que había estado cargada de tensión y miedo, ahora estaba impregnada de una serenidad que solo la presencia de Dios podía otorgar. La madre observaba la paz que reinaba en su hogar, el cual, en ese momento, parecía ser el único lugar a salvo de la tormenta que había arrasado el resto del mundo. No podía dejar de maravillar que, mientras el huracán había arremetido con su furia sobre todo lo que conocía, su hogar había permanecido imperturbable. En su corazón, sentía que la experiencia de esa noche había sido algo más que la simple protección de una madre y sus hijos. Había sido una lección de vida que marcaría su camino para siempre. Sabía que, en momentos de angustia y prueba, la oración y la fe son las armas más poderosas. Pero esa noche también comprendió que la verdadera protección que Dios ofrece no siempre se manifiesta de la forma que uno espera. A veces, la paz que uno recibe no es un alivio inmediato de la situación externa, sino una paz interna, una certeza de que sin importar las circunstancias, uno está en las manos de un Dios que todo lo controla. El corazón de la madre latía con fuerza, pero esta vez no era por el miedo, sino por la gratitud. Sabía que esa paz que sentía no era solo el resultado de una tormenta que había terminado. Era una paz profunda, una paz que solo surge cuando uno es consciente de que está siendo guardado por algo mucho más grande que él mismo. La madre había entendido que la fe no era solo para los momentos en los que todo iba bien, sino que era más poderosa cuando el viento rugía y las olas amenazaban con arrastrarlo todo. La fe no consiste en no tener miedo, sino en tener la valentía de confiar en Dios a pesar del miedo. Y esa noche, su fe había sido puesta a prueba y al mismo tiempo fortalecida. La madre se acercó al sofá donde sus hijos dormían plácidamente. Los veía tranquilos, sin preocupaciones, ajenos a la tormenta que apenas unas horas atrás había invadido sus mentes con temor. Sus corazones, que antes latían al ritmo del terror, ahora se encontraban en una paz profunda. Una paz que, como una corriente suave, había llenado todo su ser. La madre sabía que lo que realmente les había dado esa paz no era el hecho de que la tormenta había pasado, sino la fe que ella había transmitido a través de su ejemplo. Al orar y confiar en Dios en medio del huracán, les había mostrado a sus hijos que aunque las circunstancias puedan ser aterradoras, siempre hay una razón para mantener la fe. Siempre hay una razón para seguir creyendo en que Dios nunca nos abandona. Mientras los miraba dormir, la madre recordó los momentos de su propia vida, en los que las tormentas no solo habían sido meteorológicas, sino emocionales. Recordó las dificultades que había enfrentado en su juventud, las luchas internas que había tenido que superar, las veces en las que pensó que no podría seguir adelante. En cada una de esas pruebas, había sentido la presencia de Dios, como un refugio seguro al que podía recurrir. Ahora, en esta noche tan especial, sentía que su confianza en Él había dado frutos, que esa fe que había sido sembrada en su corazón durante años, ahora florecía en su vida y en la vida de sus hijos. Sabía que no solo había sido un testimonio para ellos, sino que había sido una enseñanza directa de que Dios es el refugio, el abrigo que siempre nos sostiene, incluso en medio de las tormentas más feroces. Pensó en todas las veces que, a lo largo de su vida, había buscado respuestas a las dificultades, a los desafíos que la vida le presentaba. Pensó en los momentos en los que la incertidumbre parecía oscurecer su camino. Y como en esos momentos la única solución verdadera había sido volver a Dios en esos momentos de angustia, la fe no solo le había dado consuelo, sino también dirección, la capacidad de encontrar paz en medio de la tormenta. Recordó, especialmente, cómo en su niñez, su madre siempre le había enseñado a orar en tiempos de dificultad. Su madre, al igual que ella esa noche, había clamado a Dios, buscando su protección y su guía. Ahora, como madre, sentía que estaba pasando esa antorcha de fe a sus hijos, y el amor de Dios,
que había sido transmitido de generación en generación, seguía fortaleciéndola y guiándola en momentos de desesperación. Cada oración que había hecho esa noche había sido un acto de rendición, de confianza plena en la soberanía de Dios al principio. Cuando el viento arremetía con fuerza, pensó que tal vez la tormenta no se detendría, que tal vez no podrían salir ilesos de la situación. Pero a medida que oraba y confiaba, una paz comenzó a llenar su alma, una paz que no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que en ese momento Dios estaba allí protegiendo su hogar y a su familia. Ahora entendía que no siempre se trata de que las situaciones cambien de inmediato, sino de que la paz de Dios puede inundar nuestro corazón, incluso cuando las circunstancias no cambian. Esa paz no tiene que ver con la calma externa, sino con la serenidad interna que proviene de saber que estamos seguros en las manos de un Dios que todo lo puede. Mirando a sus hijos, la madre comprendió que había algo más grande en juego que simplemente la protección física. Esta noche había sido una lección sobre cómo vivir con fe, sobre cómo enseñar a sus hijos que no importa lo que pase en la vida, siempre pueden confiar en que Dios está con ellos. El miedo y la ansiedad habían sido reemplazados por una fe fortalecida, por una paz que, aunque el viento todavía soplara con fuerza, les brindaba seguridad. Sabía que esa noche sería un hito en la vida de sus hijos, un punto de referencia que recordarían cuando enfrentaran sus propias tormentas en el futuro. Lo que más le conmovía era el hecho de que, en ese momento, no solo había sido testigo del poder de Dios para calmar una tormenta, sino de cómo su fe había transformado la atmósfera en su hogar. Dios no solo había calmado el viento, Él había calmado los corazones en su familia. Ahora había un entendimiento más profundo de lo que significa confiar en Él en los momentos más oscuros, de lo que significa poner nuestras preocupaciones en las manos de un Dios que nunca falla. La madre sabía que esa paz que habían experimentado esa noche sería el ancla que los sostendría cuando las tormentas de la vida volvieran a llegar. Por último, la madre miró al cielo estrellado, agradecida por la protección y la paz que había experimentado. Sabía que la tormenta había sido un recordatorio de que, aunque la vida puede ser impredecible y, en ocasiones, aterradora, siempre hay un refugio seguro en la presencia de Dios. No importa cuán grandes sean las dificultades, lo que realmente importa es la confianza que depositamos en Él. Ahí, mientras sus hijos dormían en paz, la madre entendió que la lección más importante de esa noche no era solo la protección física, sino la verdad fundamental que había enseñado a su familia. Cuando confiamos en Dios con todo nuestro corazón, Él siempre nos da la paz que necesitamos para enfrentar cualquier tormenta. Mientras la madre se mantenía en pie, observando cómo la tormenta se disipaba, una profunda reflexión comenzó a invadir su corazón. Había experimentado lo que podría considerarse un milagro. No solo la tormenta externa se había calmado, sino que en su interior había alcanzado una paz que nunca antes había conocido con tal claridad. Sabía que la fuerza de la naturaleza podía ser poderosa, destructiva, aterradora, pero también comprendía que no había fuerza más grande que la presencia de Dios. Aquella noche, en medio del caos, se había dado cuenta de algo fundamental, algo que cambiaría su perspectiva para siempre. En Dios es capaz de transformar cualquier situación. No solo calmar las tormentas de la naturaleza, sino también las tempestades internas que cada ser humano experimenta. Había orado con todo su ser, sin dudas ni reservas, y esa fe había sido suficiente para ver la mano protectora de Dios. Aquello no solo la había impactado, sino que la había renovado. El viento ya no rugía. Los árboles que antes se habían agitado violentamente bajo la fuerza del huracán, ahora permanecían quietos, sus ramas intactas, mientras una suave brisa parecía acariciar sus hojas. La noche, que había sido una verdadera prueba de fe, ahora estaba llena de una tranquilidad palpable. La madre miró nuevamente a sus hijos, que dormían profundamente. Aunque el miedo aún flotaba en su corazón al recordar la furia de la tormenta, ahora lo que predominaba era una sensación de gratitud. Gratitud por estar a salvo, por ver a sus hijos dormir tranquilos, por saber que había hecho lo correcto al recurrir a Dios en ese momento. Entendió que no solo había buscado refugio en Dios por la seguridad de su hogar, sino que su fe, al ser puesta a prueba, le había dado una enseñanza invaluable. Nunca antes había experimentado una sensación tan profunda de conexión con Dios. Sabía que Él no solo había escuchado sus oraciones, sino que había actuado de una manera tan concreta que no había manera de negar que su mano había estado sobre su hogar. Aquella tormenta, que había sido una amenaza directa a su seguridad, había sido el canal a través del cual Dios le había enseñado algo que ni siquiera sabía que necesitaba aprender. La paz no es la ausencia de dificultades, sino la presencia constante de Dios en medio de ellas. Su oración no había sido un simple acto de pedir ayuda, sino una expresión de confianza absoluta en que, incluso en la mayor de las tempestades,
Dios sigue estando en control. Mientras pensaba en todo lo que había sucedido esa noche, comenzó a sentirse más conectada con las enseñanzas que había recibido desde pequeña. En su niñez, su madre le había enseñado a no temer, a confiar siempre en Dios, sin importar lo que sucediera. Y a lo largo de los años, esa enseñanza se había convertido en el faro que la guiaba. Pero esa noche, algo más profundo ocurrió. Había experimentado en carne propia lo que significa tener fe activa, lo que significa clamar a Dios y ver su respuesta, no solo en forma de protección física, sino también en forma de paz y seguridad interior. Se dio cuenta de que a lo largo de su vida había enfrentado muchos otros desafíos. Hubo momentos de soledad, de angustia, de incertidumbre, pero siempre había confiado en que Dios estaba a su lado, guiándola y protegiéndola. Ahora, al mirar la calma que había traído la oración y la fe, comprendió que esas dificultades no eran más que oportunidades para fortalecer su confianza en Dios, en el amor de Dios. No se limitaba a protegerlos solo cuando las circunstancias eran fáciles, sino que era un refugio constante, disponible en todo momento. A lo largo de los años, había aprendido que la fe no es algo que se pone en práctica solo cuando las cosas van bien. La fe verdadera es la que nos sostiene cuando todo parece ir en nuestra contra, cuando las circunstancias son abrumadoras y el miedo quiere apoderarse de nosotros. Esa noche, la madre se dio cuenta de que no solo había aprendido a orar, sino a confiar, a descansar completamente en el Señor, sin importar lo que la vida le trajera. Mientras el viento se calmaba y la lluvia cesaba por completo, su mente también comenzó a despejarse. La angustia que había estado tan presente durante la tormenta se desvaneció lentamente. La madre comprendió que, aunque la tormenta había sido aterradora y devastadora, era solo una fracción de lo que podría enfrentar en la vida. Las tormentas no siempre son de la misma naturaleza. Algunas son físicas, como el huracán que había azotado su ciudad esa noche, pero otras son emocionales, espirituales o incluso económicas. La vida tiene una forma de presentarnos desafíos grandes y pequeños, pero la forma en que respondemos a esos desafíos depende de nuestra fe y nuestra capacidad para confiar en el poder y el amor de Dios en cada uno de esos momentos de angustia, ya sea causado por la tormenta exterior o las luchas internas. Era una oportunidad para fortalecer su relación con Dios. Recordó a tantos en la Biblia que enfrentaron tormentas, ya fueran reales o metafóricas: a Noé en el diluvio, Moisés frente al Mar Rojo, los discípulos en la tempestad en el Mar de Galilea. Cada uno de ellos tuvo que aprender a confiar en la protección y el poder de Dios para atravesar la adversidad. Aunque las circunstancias externas no siempre cambian inmediatamente, su fe sí lo es. Eso es lo que transforma, lo que cambia todo. Y esa es la enseñanza más importante que había aprendido esa noche, en que la paz que viene de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza interna en su presencia. El hogar, que antes estaba lleno de tensión y temor, ahora estaba impregnado de una paz profunda, una paz que solo puede venir de Dios. La madre se dio cuenta de que, al igual que el viento había cesado en el exterior, las tempestades internas de su corazón también se habían calmado. Había orado con fervor, pero también había entregado sus temores y preocupaciones en las manos de Dios. Ese acto de fe había sido suficiente para que experimentara una paz que nada en este mundo podría ofrecer. La tormenta que había estado amenazando su hogar y su familia no solo había pasado, sino que también había sido un medio a través del cual Dios le mostró el poder de la fe, la importancia de confiar en Él en todo momento y el regalo incomparable de su paz. Miró a sus hijos dormidos, ahora tranquilos y a salvo, y un sentimiento de gratitud la invadió. Ella les había mostrado, sin palabras, el poder de la fe. No era solo lo que había dicho, sino lo que había hecho. En ese momento, su testimonio de fe se había convertido en un ejemplo tangible de lo que significa confiar en Dios. Incluso cuando las circunstancias parecen aterradoras, sabía que esta noche sería una historia que ellos contarían algún día, una historia que los marcaría para siempre, una historia que les enseñaría a ellos también a confiar en Dios en los momentos difíciles de sus vidas. La madre comprendió que, en última instancia, lo que les había dado esa noche no había sido solo seguridad física, sino una lección de vida. Una lección que llevarían con ellos durante toda su vida. La paz que sentía no era solo una calma temporal, sino algo mucho más profundo. No importaba lo que viniera en el futuro. Lo que realmente importaba era que había experimentado, una vez más, que Dios es fiel y siempre estará con ella, guiándola y protegiéndola. En ese momento la madre supo que las tormentas seguirían viniendo, pero ya no las temía. No porque las circunstancias cambiaran, sino porque ahora entendía más profundamente que, incluso en medio de la tormenta, hay una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que solo puede venir de la presencia de Dios.